Buenas noches. Mañana la oposición hará en el Congreso un acto de apoyo a los 5 miembros del Consejo de la Magistratura que se niegan a votar la designación o la nominación, en este caso, de una jueza vinculada con el kirchnerismo. Estos 5 miembros del Consejo de la Magistratura fueron denunciados penalmente por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, también ella vinculada al kirchnerismo, y los acusó de abuso de poder, entre otras cosas. De este tema vamos a hablar con ellos, que ya están en el estudio, los 5, y también con Elisa Carrió, entre otros temas políticos que vamos a tratar con la diputada Carrió. También está en el estudio Leandro Despuy, el presidente de la Auditoría General de la Nación, para hablar sobre la reciente decisión del juez Bonadío de procesar a 2 exsecretarios de Transporte por la tragedia de Once. Despuy auditó la administración de los ferrocarriles y pidió el procesamiento del ministro Julio De Vido, que no se dio todavía. Después de los auspicios. Auspician desde el llano. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Banco Hipotecario, creador de dueños. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Clo-Clo Eventos, el lugar de las empresas exitosas. Vinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. Presentó Petrobras. Bien, Elisa Carrió. Su denuncia contra Alejandra Gil Carbó y el pedido de apoyo a los 5 miembros de la minoría que están acá en el Consejo de la Magistratura fue como la ofensiva inicial para defender a estos 5 miembros del Consejo de la Magistratura. Sí, ¿Cómo vio ese tema? Sí, el primer punto es que es inexplicable que el Senado de la Nación haya aprobado teniendo las mayorías para impedir a Gil Carbó. En realidad estaba muy claro el doble juego del oficialismo. Primero era Reposo, pero inmediatamente después ya salía la candidatura de Moreno. Y ella es un ariete de la venganza de Moreno y de Cristina. Además... ¿Ella está vinculada a Moreno? Sí, sí, sí. Ella está vinculada a Moreno a través de una persona muy cercana a ella. Se ha manifestado así como fanática del gobierno. Su hija ha tenido una página en internet desde el cual ha atacado a la Cámara Civil y Comercial. Todos estos elementos, nosotros, incluso las preguntas, cuando la impugné ante la comisión de acusación, fueron qué relación tiene con Moreno, qué relación tiene con otra persona, básicamente con el abogado de Moreno en la misma causa. Y todas las impugnaciones, incluso la intimación de la Corte para que resuelva, porque ella es la que cajoneaba el expediente de papel prensa, de modo tal que estaba claro que era una persona formada, pero también, aparte de formada en derecho, formada en la venganza y enormemente peligrosa. Ni siquiera María Eugenia Estensorio se dio cuenta del peligro, y eso que lo resolvimos al tema en una reunión del partido. La verdad que es inexplicable. Cimadevila, que es senador radical, no votó, y creo que Montero tampoco del radicalismo, el resto casi votó por unanimidad. ¿Y esas preguntas que usted les mandó, se hicieron o no? No. Y nadie las quiso hacer. Claro. Y cuando uno no quiere hacer las cosas a su tiempo, después vienen las consecuencias. Ahora, ¿por qué esta decisión suya de salir tan rápido y frontalmente en defensa de los 5 miembros? Porque estos 5 miembros estaban resistiendo del Consejo de la Magistratura
estaban resistiendo a una voluntad realmente arbitraria, inconstitucional y yo diría de dictadura, un acto de fuerza. Y ellos eran los que iban y daban quórum, pero los que no daban quórum era la mayoría, es decir, que además invierten la situación, lo que no estaban dispuestos a votar lo que quería el Ejecutivo. Y me pareció que en este país nadie acompaña a los que luchan y a los que resisten. Lo sé yo por experiencia, salvo excepciones como es su caso. Siempre a los que tenemos que decir la verdad nos dejan solos. Y a mí me pareció que era un deber ético y moral inexcusable salir a respaldar a estos 5 hombres que la verdad que tienen una conducta extraordinaria en la defensa de la República y de las instituciones. Lilita, usted tiene una formación jurídica. ¿Cómo ha visto en los últimos días estas presiones sobre la Corte, sobre los jueces, los camaristas? Son actos de fuerza contra el orden constitucional. ¿Que incluye a la Corte? Sí, usted? ¿Qué es el acto de fuerza? ¿Qué es un acto de fuerza? Un acto de hecho. Hay que entender lo que es. El comportamiento de los funcionarios públicos debe ser un comportamiento sujeto a la ley. Los actos que dictan en consecuencia son actos legales. Cuando los funcionarios realizan actos no conforme a la ley, en teoría general del derecho, esto se llama actos de hecho o de fuerza. Es decir, no es necesario que haya violencia. La fuerza es cuando se sustituye el derecho. Por eso están, en realidad, en atentado al orden democrático, clarísimo. Yo no tengo problema con las palabras porque he enseñado esto años. La presidenta, con su equipo, ¿no? Con Gil Carbó, con Abal Medina, con la Procuradora General, lo que hace es actos de fuerza. ¿Actos de fuerza contra quién? Contra el Consejo para presionarlo y quebrar a algún consejero. Contra la Corte, para presionarla a que intervenga en el conflicto. Incluso ahora el per saltum, sí. Después lo vamos a analizar porque me parece que merece una cuestión. Actos de fuerza contra el Auditor General de la Nación. Son todos actos de fuerza contra instituciones constitucionales. Entonces están claramente en atentado al orden democrático. Y nosotros tenemos como ciudadanos, nuestra manda es la Constitución. Nosotros no tenemos por qué subordinarnos a nadie que viole la Constitución. Este es el principio de nulidad de obediencia debida y punto final. Es decir, que nadie, pues nosotros no estamos dispuestos a manifestarnos pacíficamente por el imperio de la Constitución, por la libertad, para todos. Digo, los kirchneristas tienen que tener libertad, pero el resto de los argentinos tenemos que tener libertad. Libertad de opinión, y se tienen que respetar las instituciones. Y si no, están en el artículo 36. Atentado contra el orden democrático y serán pasibles de las penas de infames traidores a la patria. Así será. Si no paran, así será. Porque siempre que llovió, paró. Siempre que llovió, paró. En todo caso, el tirano, como dice Cicerón, o el gobierno totalitario, autoritario de una facción, en algún momento, por su propio exceso y por su propio exceso de poder, se derrumba. Me iba a hablar del per saltum porque ese es un tema que además han pedido tratamiento express en el Congreso. Mire, el per saltum, yo viví 2 casos terribles. Uno de una ley para 2 personas, para Marcela y Felipe Noble, que fue la de bancos genéticos, que ahora toda la gente que busca su origen no tiene banco, tiene que pagar, en un negocio que tenía el hijo de la presidenta de Abuelas con los genetistas privados denunciado en el Congreso de la Nación. Y la segunda cuestión era la extracción compulsiva de sangre. Estas 2 leyes tenían nombre y apellido, eran para 2 personas. Mire cómo terminó el proceso. En ese caso sí, la verdad es que toda la clase política me dejó sola. Y salvo usted como periodista, nadie más habló porque no era bueno. Incluso en las encuestas yo perdí 10 o 15 puntos de imagen pública. Yo sabía que era una operación política que se había iniciado con el menemismo. Muy bien, los chicos no eran hijos, fueron vejados. Y en este caso se dan cuenta cómo es la venganza del gobierno, violentando principios elementales de derechos humanos. Nadie siquiera pidió perdón. Y esta es una ley para el caso. Esta es una ley para que en caso que la Cámara Federal en lo civil, porque es posible que tanto el fiscal como el juez de primera instancia fallen a favor del gobierno. Lo cual
está este juez, es el juez de la ley, no nos vamos a poner a discutir esto porque hay que respetar las instituciones. Pero también es posible que la Cámara revoque ese fallo. Este es un fallo mucho más largo, no hay 7D. Es un expediente mucho más largo, esto no termina el 7D. Cristina lo quiere terminar, pero la verdad que faltan las apelaciones. ¿Cómo lo quiere terminar? Tratando de que la Corte, de que salten a esa Cámara, saltando a los jueces naturales, por encima de la Cámara, y lo decida la Corte, configurando ya el conflicto institucional con la propia Corte. Y tienen las mayorías, con lo cual estamos ya en la locura institucional. Digamos, la verdad que no sé qué está pensando esa señora. Si lo que está pensando esa señora es quebrar todas las instituciones, porque lo que tiene miedo y es incontrolable es la inflación, que va a estar 10 dígitos más por expansión monetaria, 10, es decir, que estamos en 25, va a estar en 35, y más del 45 en alimentos el año que viene. Entonces no quiere enfrentarse con esa realidad, no quiere enfrentarse con la crisis energética, digo, con los miles de millones de dólares que supone el desquicio energético que ellos construyeron. Entonces está haciendo esto para decir, me voy porque estoy enojada con Clarín. La verdad es que Clarín es un medio más. Lo cierto que ya no es monopólico, si alguna vez lo fue. Hoy el monopolio es del gobierno y de los medios adictos, porque todos los medios responden a Cristina, en este caso televisivo, salvo Clarín. De modo tal que si se cae TN, por ejemplo, esa señora, ese señor, solo va a ver lo que quiere Cristina. Si se murieron todos sus hijos y Cristina no quiere que se vea, no se va a ver. Si asaltaron a media Argentina y Cristina no quiere que se vea, no se va a ver. Si la inflación es del 50% y Cristina no quiere y dice que es del 10%, no se va a ver. Y esto violenta el pilar de la República, que es la libertad de expresión, así que yo creo que tenemos que defender, tenemos que estar tranquilos. Miren, cuando la gente enloquece, institucionalmente digo, ¿no? Lo mejor es la paciencia, la tranquilidad y la estrategia. Yo hace más de un año diseñé una estrategia, estoy casi fuera de la política, estoy en el marco de la sociedad. ¿Fuera de la política usted no le cree? Fuera de la política partidaria, etcétera, pero me di cuenta que la resistencia, esto lo decía yo cuando perdí, porque vi el resultado, y lo fui viendo a lo largo del tiempo, la resistencia de la sociedad va a ser central para que no nos quiten la libertad, y todo de manera no violenta. Nosotros lo único que tenemos que pedir es libertad, imperio de la Constitución y que se sometan todos los funcionarios a la ley. Desde la presidenta para abajo, todos tenemos que estar sometidos a la Constitución. Es lo único que pedimos, y lo que está fuera de eso es dictadura, de una facción, de un grupo, de una persona o de una mayoría. Pero esto es fascismo. Esto es la CLO. La CLO no cree en la República, y Cristina, que siempre fue en esto tuvo algo de impostura, me doy cuenta, porque hablaba de las instituciones republicanas y yo le creí, en el fondo hay algo que tiene, lo voy a decir con todas las letras, el peronismo, todos, de derecha y de izquierda, es el desprecio por la República. Y nosotros, sin República, nunca vamos a tener desarrollo, honestidad, decencia y estabilidad. Gracias, Evita. No, al contrario. Una pausa. Auspician desde el llano. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas. Cienza Argentina. Comprender el propósito de nuestra empresa nos hace grandes. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Shell V-Power Nitro Plus Nafta y Diesel ya está en Argentina. Diseñado para actuar instantáneamente sobre los depósitos del motor, mejorando el desempeño. Nuevo Shell V-Power Nitro Plus. Renueva tu motor. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Creemos
Sabemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos y para toda la sociedad. Telefónica. Bien, los 5 miembros de la minoría del Consejo de la Magistratura denunciados penalmente por Gil Carbó por abuso de poder y alguna otra cosa más. Bueno, ya vamos a hablar con ellos. Están conmigo Ricardo Recondo, Oscar Aguad, Mario Cimadevilla, Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolki. Algunos son políticos, como Cimadevilla y Aguad, otro es un camarista, como el doctor Recondo, y tanto Fargosi como Ostropolki son representantes de abogados, uno de la capital y el otro del interior del país. Primero lo que quiero preguntar es de qué se los acusa exactamente, de qué están acusados, todavía, perseguidos. Todavía no sabemos, solamente por informaciones periodísticas, pero nos hemos presentado, en mi caso, en el juzgado y hemos pedido que se nos dé vista del expediente y todavía no hemos podido compulsarlo. Supongo que en esta semana vamos a enterarnos de qué se nos acusa. Bueno, a ver, lo que se sabe, yo también lo conozco por la información periodística, es que lo acusan a ustedes de abuso de poder y algo de incumplimiento de la función de deber público. ¿Ustedes se sienten...? No, miren, pero se nos acusa de un hecho falso. Si nos acusan de abuso de poder, esta figura únicamente la puede tipificar quien está en el poder. Nosotros no estamos en el poder precisamente. O sea, si hay un abuso de poder, quienes estarían cometiendo el delito son quienes están ejerciendo el poder, no nosotros en este caso, ¿no? No, yo digo que se nos acusa de un hecho falso, porque dice que nosotros obstruimos el nombramiento de un juez o de varios jueces, y en realidad nunca se reunió el Consejo de la Magistratura, pero no por culpa nuestra, sino porque el oficialismo no da quórum. Y no da quórum porque supone, y supone bien, que nosotros no le vamos a dar los 2/3 para nombrar a estos jueces kirchneristas para resolver una causa tan importante como la ley de medios. Pero el hecho no se ha producido todavía. La justicia no puede actuar sobre supuestos. Por eso es una cosa increíble lo que está pasando. Se ha denunciado un hecho que no existe. O al menos todavía no existe. Ahora, si en el caso, si se produjera la reunión y ustedes votaran en contra y por lo tanto no se produciría la nominación, en ese caso habría abuso de poder. Pero de alguna manera uno tiene que poder votar en contra, tiene que poder votar en contra, volver a estudiar todos los temas, es decir, por definición un voto en contra no es abuso de poder, es un voto en contra, no hay ninguna posibilidad. Yo desde los 18 años que estoy en tribunales, me fui, pero a los 18 años entré en tribunales en la justicia comercial. Siempre estaba muy mal visto y era una artimaña de mucho antes que yo, a la época en que me estoy refiriendo, que se usaba la justicia penal para cobrar deudas comerciales. O sea, se hacía la presión para que pagara el deudor. Esto es lo mismo. Esto es un tema político y se usa la justicia penal para hacer presiones políticas. O sea, es poco serio. Lo que creo es que la pretensión es degradar la función del Consejo de la Magistratura, porque el Consejo necesita para aprobar un concurso una mayoría calificada, y como no alcanza la mayoría simple que tiene, a través de este tipo de situaciones como denuncias penales anunciadas por el ministro de Justicia en la sede la sede del plenario del Consejo, es realmente una situación que a poco de andar uno se da cuenta que lo que buscan es sustraer de la posibilidad de que ejerza el voto alguno de nosotros para que alcance la mayoría calificada. Y le quiero decir respecto de su pregunta, mire, hay un principio jurídico que está consagrado que dice que el ejercicio regular de un derecho o el cumplimiento de un deber jamás puede constituir en ilícito ningún acto. Nosotros estamos cumpliendo con la función para la cual hemos sido designados. Y en mi caso, yo tengo la tranquilidad de que se puede comprobar la coherencia, porque en la lista que me llevó a ganar las elecciones se llamaba para recuperar la justicia.
Y en esa oportunidad yo dije que lo que advertía a la sociedad en ese momento era de que el Consejo se estaba convirtiendo en una dependencia del Poder Ejecutivo. Bueno, acá tenemos ahora que esto está puesto blanco sobre negro, la presencia del ministro. Ahora, si se abriría un proceso en la justicia penal, ¿esto complicaría las funciones de alguno de ustedes o de ustedes como consejeros del Consejo de la Magistratura? Para nada. En el caso nuestro... Las cámaras son las que tienen que resolver. Los que tienen la resolución son las cámaras. Además, yo entiendo de que como el Consejo de la Magistratura está representado por segmentos, si se pretende sacar a alguien, por ejemplo, lo recusaron a Recondo, no se puede funcionar si no viene el suplente de Recondo, porque él representa a los magistrados federales y no puede quedar los magistrados federales sin representación. El problema, Joaquín, de todo esto, yo como dirigente político tengo la obligación de decirlo, no es lo que está pasando en sí, que es un relato y que tiene el comentario, son las consecuencias que esto tiene para el país. Es decir, acá el ataque a la libertad de expresión, el ataque a la libertad de prensa, la censura con que se intenta callar a ciertos medios, el ataque al Estado de Derecho, tiene consecuencias para el país. El país en este momento vive una crisis económica que tiene como sustento la falta de inversión y la falta de credibilidad que hay en la Argentina. Esto agrava el problema. Yo tengo la obligación de advertirlo a la ciudadanía de que estas cosas que está haciendo el gobierno, no quiero calificarlas, agravan la situación del país y agravan la situación socioeconómica del país. No son gratis estos temas y tienen esta consecuencia, por eso yo lo advierto de esta manera. Y además hay un aspecto importante que remarcar. Los españoles dicen por las malas ni a misa, a los empujones ni a misa. Y de alguna manera esto que está intentando el gobierno con nosotros ha producido, por de pronto, el efecto contrario. Porque además de que siempre nos hemos llevado bien, ahora nos llevamos mejor. Y estamos de hecho acá los 5 sentados y de hecho estamos tratando de lograr algo que hasta ahora somos exitosos, y es que no se prepotee al Consejo, porque esto no es un empujón contra nosotros, una prepotencia contra nosotros, es contra el sistema del Consejo, como decía Daniel. Y contra la independencia del Poder Judicial, porque las presiones, la grosería de las presiones que se han ejercido en estos últimos tiempos, yo no las he visto en ningún gobierno democrático. Realmente no se ha respetado un poder del Estado, que la existencia de una justicia independiente significa la existencia de los derechos de la gente. La ciudadanía no va a tener derechos si no existe un juez independiente que se los afirme cuando estos son violados por el poder. ¿Se refiere a lo que ha pasado con la Corte en los últimos días? Con la Corte, con la Cámara que yo integro. Fíjese que es grotesco esto que han denunciado toda la Cámara. Hay una presión que realmente vulnera cualquier tipo de ejercicio de un gobierno democrático. Le quería preguntar, ya que habla de la Cámara, ahí se designó un juez que ahora ya está fijo, en este caso Clarín, que es el que mueve todo que es el titular del juzgado 2 en lo civil y comercial, el doctor Horacio Alfonso. ¿Usted tiene opinión sobre ese juez? Sí, yo lo conozco porque él era secretario en el Fuero. Ha sido designado juez hace poco tiempo. Un año más o menos. Sí. Creo que es una persona que tiene muy buenos conocimientos técnicos y espero que tenga también muy bien asentada su ética para que actúe en esta causa con independencia e imparcialidad. Porque el país lo va a estar observando y la justicia también se va a prestigiar o no de acuerdo a este proceder. Yo creo que aquí está el problema en este país, hay una crisis judicial. La gente ya no cree que haya jueces independientes. Quizás esta discusión en esta causa... Otra vez es injusto, la mayoría por ahí son buenos. No, hay buenos jueces, y de hecho lo vamos a defender, pero hay una parte del Poder Judicial que ha sido colonizado por el peronismo. La servilleta de Menem hoy debe ser un mantel, un repasador, es decir, y como tienen la virtud, digamos, entre comillas, esto de virtud de malversar el funcionamiento de cualquier institución, también pretenden malversar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que es un buen organismo, pensado para seleccionar jueces de manera cristalina, de manera transparente, de juzgar sus conductas, pero por esto de que no les gusta someterse a la ley, es que malversan el funcionamiento del Consejo
y pretenden que el Consejo sirva para designar jueces adictos. Malversan el funcionamiento del INDEC para mentirnos. Malversan el funcionamiento del Congreso, que es un ámbito de discusión, de confrontación de ideas, pasa a ser una escribanía. Ni hablemos de las facultades de Contralor que podría tener el Congreso, no las cumple. Es decir, el peronismo tiene esta patología, diría yo, de querer someter todo al poder. Las instituciones, la ley, la Constitución. Esto es lo que está pasando hoy en la Argentina. Hay una crisis institucional muy grande, ¿no? Es decir, nos tranquiliza la jerarquía que tiene la Corte. La respuesta que ha dado el presidente a este tipo de presiones nos tranquiliza, pero también nos preocupan algunas reacciones corporativas dentro del Poder Judicial. Espero que no se enoje Ricardo. El Poder Judicial no es una corporación, es un poder del Estado y sus integrantes no son empleados de nadie, ejercen el poder. ¿A qué se refiere? Y el presidente de la Asociación de Magistrados, el otro día en Mendoza, creo que dijo, corregime si me equivoco, que a los jueces tienen que juzgarlo únicamente los jueces y que en la comisión de selección tiene que haber jueces, si estamos como los tribunales eclesiásticos o los tribunales militares. Me parece que esto es una reacción corporativa frente a las presiones, que lejos está de los conceptos que vertió Lorenzetti, ¿no? Me gustaría conocer la opinión de los abogados sobre este tema de la Corte, la justicia, la relación del gobierno, esto que habló también Recondo y Semadevilla y también Aguad. Sí, una de las características más importantes, como bien decía Semadevilla, del Consejo es que ha intentado y lo logra este equilibrio de los distintos organismos. Lo peor que nos puede pasar es una justicia corporativa, como nos pasaría también igual de malo si fuese una justicia política o una justicia meramente abogadil. O sea, este interjuego de los distintos sectores es clave y de alguna manera es lo que la alimenta y la fortalece. Porque de otra forma, esta especie, como se dice en la actividad ganadera de inbreeding, terminaría perjudicándola, porque todo termina siendo parte de una familia. Y no es una familia, es un poder del Estado, esto es muy importante. Tuvimos una buena justicia, podemos tener una justicia mucho mejor de la que hay actualmente, y lo importante es que el Consejo en esto está defendiendo una justicia independiente del poder, lo estamos haciendo todos los días y aún a costa de acciones penales. Yo en lo personal, lo ha dicho también Oscar en otra oportunidad, lo hemos dicho todos, si tenemos que soportar 1 o 10 demandas, soportaremos 1 o 10 demandas, pero esto es en esencia la independencia del Poder Judicial, independencia incluso de sí mismo, porque no puede ser una corporación. Yo creo que en épocas de crisis, que es como la que estamos viviendo en este momento en el Consejo, hay que aferrarse a los principios. ¿Y cuáles son los principios? Los principios son la vigencia de la República, la independencia del Poder Judicial, la selección de magistrados independientes e imparciales, y creo que esto hace que nosotros tengamos la fuerza interna propia, pero también la mirada de todos los jueces, que si a los consejeros que están destinados a seleccionar y a someter a proceso a aquellos cuya conducta merezca ser tratado, les pasa lo que les puede pasar, es muy grave para la sociedad que se mantenga este tipo de denuncia, porque realmente no hay ninguna situación como para que pueda prosperar ni siquiera la investigación. Y en algún momento esto creo que tiene que ser evaluado por la sociedad y darse cuenta de qué es lo que está en juego, que es mucho más importante que la cuestión de una causa particular. En lo personal yo digo, nosotros tenemos para resolver en el concurso 258 5 juzgados. Está hablando del concurso, del que salió esta jueza. Yo me resisto a sostener que lo que se está tratando es exclusivamente seleccionar el juez de la causa Clarín. Esto es degradar también la función del Consejo. Nosotros estamos seleccionando ternas para la nominación de jueces que tienen que estar 20 o 30 años en el ejercicio de su función. Y con esta pretensión de una sola causa se está dejando de lado a todos los que litigan y tienen causas en esos 5 juzgados. Entonces creo que tenemos que elevar la mira. Y yo no digo que tengo que nombrar un juez en tal o cual sentido. Mi conciencia me lleva a que necesito saber que el juez que va a salir seleccionado
sea una persona imparcial e independiente y que después resuelva según su ciencia y conciencia. Porque además existe un sistema judicial pergeñado que permite, a través de sucesivas apelaciones, corregir cualquier tipo de error que se haga. Pero no creo que sea prudente caer en el error en la que pretende el oficialismo de que todo esto es la causa Clarín, y esto no es así. Les quería preguntar si ustedes fueron presionados, individual o personalmente, antes de la denuncia penal, digamos, para que fueran a votar por algún juez cercano al gobierno. Sí hay presiones. En mi caso particular me están tratando de abrir una causa cerrada en la provincia de Corrientes, eso es una presión. Y existen las presiones. Pero yo quiero decir esto, Joaquín, porque me parece importante. Necesitamos, y este es un mensaje a los jueces, que los jueces sean independientes. Necesitamos, porque la ley no es solamente una pauta de convivencia. La ley es un límite al poder, que además fija las reglas de juego del sistema en el que vivimos. Y esto es importante decirlo a los jueces. Acá hay 5 argentinos que vamos a impedir, por lo menos con nuestra voluntad, que se designen jueces adictos al gobierno y, lo que es más grave, que se los amenace a los jueces con denuncias falsas cuando no resuelven lo que el gobierno quiere. Nosotros vamos a impedir los juicios políticos de esos jueces, porque estos 5 ciudadanos tenemos los 2/3 que necesitan para echar jueces o para nombrar jueces. Y nosotros somos toda gente decente. Lo único que pretendemos es que haya una justicia autónoma. Por eso le pedimos a los jueces, hay que ser valientes y tener coraje para ser autónomos. Estos 5 argentinos los vamos a defender en el Consejo de la Magistratura. ¿Alguno más ha sido presionado antes por esto? No. Perdón, en forma personal no, en forma colectiva. Colectiva sí, obviamente. La presencia del ministro de Justicia en la sala del plenario, en momentos en que debió estar cercionando el plenario, rodeado del oficialismo y diciendo cuáles eran las medidas que se iban a tomar y que efectivamente después se concretaron, es una forma de presión. Yo le diría perdón. Querría aclarar una cosa que, bueno, hace casi 8 años que yo represento a los jueces. Los jueces no somos corporativos, al contrario, el trabajo del juez es casi solitario. Lo que sucede es que el juez tiene protecciones en los tratados internacionales, en la Constitución, en las leyes, para que pueda ejercer su función. Estas protecciones han sido violadas de una manera terrible en los últimos tiempos. Entonces el juez se siente absolutamente desprotegido. Yo concuerdo con lo que dice Oscar y lo que dice Mario, pero también hay que entender que esa protección legal que debe tener el juez ha sido atropellada por el poder político. Entonces hay que recomponer esto para que los jueces puedan resolver las cuestiones que son tan delicadas de una manera en que no se vea afectada su vida personal. Porque yo decía que todos, usted preguntaba si habíamos sido presionados. De alguna manera todos tenemos muchos años en lo que venimos haciendo y las presiones son algo connatural a cualquier situación humana. Y en cuestiones de poder y en cuestiones de gobierno es natural que existan presiones. Lo que no está bien es ceder ante las presiones. O sea, nuestra presencia acá de alguna manera lo que ratifica es que más allá de si la subo o no la subo, no han tenido éxito. Eso es muy importante, porque yo creo que el mensaje positivo a la sociedad es clave en esto. O sea, esta costumbre, esta especie de mito de la invencibilidad kirchnerista es algo que tenemos que sacarnos encima porque de alguna forma es una sombra que impide que crezca el pasto. La invencibilidad no es un atributo humano, ni de este gobierno ni de ninguna organización. Y la prueba, insisto, de que nosotros estemos haciendo lo que estamos haciendo es eso. Presión o no presión, no tuvo éxito. Yo creo que estamos en una época del país donde el Poder Judicial tiene un rol importante para cumplir. Cuando usted avanza sobre las garantías, sobre los derechos, sobre las libertades, ni ustedes desde el periodismo, ni nosotros de la política le podemos poner freno. Son precisamente los jueces quienes le pueden poner freno. Y para que la República funcione se necesita, por supuesto, jueces independientes, pero también con coraje. El ejercicio de la magistratura requiere de coraje. Tienen todas las garantías. Se los nombra de por vida, remover a un juez es un procedimiento muy complejo. Para remover a un juez se necesita el voto de los propios jueces. Tienen excelentes salarios, excelentes jubilaciones, no pagan impuestos. Es
decir, la República hace un gran esfuerzo. Yo lo que pido es, hay jueces probos y los defendemos, y aquí tenemos uno. Y se está jugando, porque es un juez honesto. Y nosotros los vamos a defender. Pero convengamos también que desde el Poder Judicial se han dado ejemplos que no son muy buenos, como para que hoy la gente dude de que todo el poder es un poder independiente. Entonces los invitamos a reflexionar. La República puede funcionar si hay jueces independientes y si hay jueces con coraje. De otra manera no. Les quiero hacer una pregunta que no tiene directamente que ver con ustedes, pero sí con el Poder Judicial y con la relación del gobierno con el Poder Judicial. ¿Qué es este proyecto que parece que tiene trámite exprés en el Congreso sobre el per saltum, para la habilidad de per saltum? Ahí va a encontrar comentarios de distintos tipos sobre la constitucionalidad o no del per saltum. Lo que sí es cierto es la oportunidad. Es decir, volvemos a lo que decíamos recién. Pretenden que la ley, la Constitución, todo esté al servicio del poder. Este proyecto tiene una significación, que es eludir un tribunal en la causa Clarín, que es eludir la Cámara. Es decir, no tiene otra finalidad. Es decir, no se puede gobernar pensando siempre en acomodar la ley a mis pretensiones. Mire, habría que, este gobierno que la va de progresista y revolucionario y en realidad son conservadores, tendríamos que hacer una gran revolución en Argentina, que es volver a la normalidad. Gobernar con decencia, respetar la Constitución, respetar el federalismo, es decir, volver a la normalidad, que es lo que hemos perdido en la Argentina. Ahora, el per saltum, desde el punto de vista penal, está prohibido por el Pacto de San José de Costa Rica. Y desde el punto de vista civil, vos sabés mucho más que yo, Ricardo, pero desde el punto de vista civil, la Corte tiene dicho que si está prevista la doble instancia no puede haber per saltum. Es decir, que de una o de otra manera el per saltum en la Argentina no está permitido. Aparte, Joaquín, yo he estado 10 años como funcionario de la Corte, así que conozco la jurisprudencia de la Corte en materia de gravedad institucional. Obviemos el tema de la constitucionalidad o no del per saltum. En este punto, con relación al gobierno nacional, no existe gravedad institucional. Desguazar o no una empresa periodística no es de gravedad institucional para el gobierno. Podría haber gravedad institucional en el caso de la empresa si se estuviera afectando la libertad de prensa. O sea que, aun cuando pudiéramos suponer que la ley de per saltum es constitucional, no existe gravedad institucional para ser aplicada en este caso, por parte del gobierno, obviamente. Efectivamente. Perdón, el tema de la ley de medios, la aplicación de la ley de medios, siempre ha sido una cuestión de tercer orden que se manejaba muchas veces ni siquiera en el área judicial, sino solamente en el área administrativa. Y lo que no puedo dejar de señalar es que estamos empezando a pagar los platos rotos de una ley que es muy mala. Porque la realidad es que es muy mala. En realidad el que le correspondería decirlo esto es Oscar, que levantó el bloque radical cuando se la votó. En su momento a mí me tocó hablar en el Senado sobre esta ley, invitado por la comisión que trataba el tema, pero la realidad es que es una ley mala, pero con seguridad no es un tema de gravedad institucional, de ninguna manera. Bueno, frente a la posibilidad de que se sancione una ley de per saltum, siempre queda el recurso de que la Corte tiene que declarar, aceptar o no, a diferencia del certiorari argentino, que es una facultad que tiene la Corte para impedir que se llene de causas por temas que no tienen trascendencia para los recursos extraordinarios. Yo creo que la Corte puede decir sí o no, que este es un tema con ley de per saltum o sin ley de per saltum. Este es un tema de una gravedad institucional que supera a la propia sanción de la ley. Muy bien. Muchas gracias, señora Díaz. A usted, muy amable. Una pausa.